Sí, señora, sí se ve y se escucha bien. Bueno, perfecto. Entonces, sí, como decías tú, vamos a hablar la noche de hoy acerca de perforación gástrica neonatal. Entonces, a manera de introducción, hablamos pues que la perforación gástrica, como todos ya sabemos, es una urgencia quirúrgica y pues es importante tener en cuenta que entre más temprano se pueda hacer un diagnóstico de una intervención a nivel del tratamiento, pues digamos que los desenlaces en estos pacientes van a resultar mucho mejor. Es importante recordar pues, que hay varios factores que pueden intervenir en la alta mortalidad que puede presentarse en estos pacientes. Y como lo vamos a ver alrededor de la charla, algunos factores pueden estar asociados y son inherentes al paciente que en algunas ocasiones pueden no ser modificables y hay algunos otros factores relacionados propios con algunas acciones que se puedan hacer durante el tratamiento de algunos pacientes o de algunos recién nacidos en la unidad neonatal. Importante recordar que hay una mayor incidencia, sobre todo en aquellos recién nacidos que están hemodinámicamente inestables y en los que son del grupo etario de los prematuros, ya que pues van a ser recién nacidos que van a tener más intervenciones dentro de la UCI neonatal y esas intervenciones van a ser de alguna forma invasivas que pueden establecer un mayor riesgo de desarrollar esta perforación. El rango de edad de presentación más o menos estaría entre los 2 a los 7 días postnatales, es lo que la mayoría de los artículos o de las revisiones de la literatura expresan. Y a manera de generalidad, pues es importante saber que el sitio de perforación más común es sobre la curvatura mayor de la parte gástrica. Dentro de la definición, entonces se define la perforación gástrica como todo orificio o pérdida de la continuidad de la pared gástrica que lleva consigo una consecuencia y es la liberación de todo ese contenido gástrico al espacio peritoneal. En la epidemiología, pues es importante saber que se han descrito más de 300 casos en la literatura desde que se describió por primera vez en 1825 un caso muy similar a una perforación gástrica que fue realizada por sí. De todas maneras, desde esos años a la actualidad, pues la incidencia aún no es muy clara. Digamos que la mayoría de los artículos relacionan que puede haber una incidencia más o menos de 34 recién nacidos por cada 1000 nacidos vivos y que, como lo vimos en la introducción, digamos que los mayores casos se reportan en la población pretérmino y en aquellos recién nacidos que están inestables hemodinámicamente y que requieren pues intervenciones invasivas durante un periodo temprano de vida. Dentro de todas las perforaciones del tracto gastrointestinal, pues decimos que las perforaciones gástricas estarían más o menos entre el 10 al 16%, corresponderían a ese porcentaje, y encontramos que hay una relación mayor en hombres a mujeres, con una relación más o menos de 4 a 1. La mayoría de los artículos y de lo que está publicado en la literatura indican una alta mortalidad que puede ir incluso entre el 30 al 70%, pero pues la mayoría tiene un promedio de mortalidad del 30%. Este artículo del 2012, que es un estudio descriptivo que se publica en una revista de cirugía pediátrica, digamos que nos indica o el principal objetivo de este estudio fue poder evaluar la etiología de esa perforación gástrica en la población neonatal. Entonces lo que ellos hacen es una descripción de algunos pacientes entre los años 1990 al 2010. Importante de este estudio es que nos evalúa más que todo que la proporción de esos recién nacidos con perforación gástrica ha venido en disminución en los últimos años con respecto a décadas anteriores. Y adicional a eso, en la revisión de la literatura que ellos hacen dentro del mismo estudio, evalúan estudios incluso desde la época del 60, en donde pues ven que de la época del 90 hacia arriba, la incidencia o la prevalencia de estos números de perforaciones gástricas venían en aumento, mientras que en los últimos 30 años ha venido en disminución. Y adicional a eso encuentran que la mayoría de estos pacientes tienen una malformación o una anomalía congénita asociada. Realmente muy pocos estudios demuestran como que no hay una relación entre la anomalía congénita y algunos estudios demuestran que la perforación espontánea podría ser una de las causas de esa perforación gástrica. Sin embargo, pues no es lo común encontrarlo dentro de toda la revisión de la literatura. En la etiología, pues es importante saber que la etiología exacta pues se desconoce, que realmente desde la época en que se
vino a describir el primer caso hasta la actualidad, son teorías las que se maneja para poder establecer la etiología de esta patología. Entonces, dentro de esta etiología encontramos una etiología iatrogénica, que pudiese ser relacionado con la inserción de la sonda nasogástrica en el momento del nacimiento, y de ahí pues va a depender muchos otros factores, como el hecho del material que utilicemos en esas sondas nasogástricas, qué tan flexibles o qué tan rígidas sean, el número de sonda a utilizar, y adicional a eso, pues la inserción o la distancia de inserción en la cual se ubicaría esta sonda nasogástrica. Sumado a esto, pues otros factores asociados como la ventilación mecánica, que de pronto pudiese ser un factor iatrogénico a la hora de no manejar adecuadamente las presiones, que pudiese llevar a este paciente a un aumento de la presión intragástrica, y posterior a esto la perforación gástrica. Otra de las teorías que se maneja son las anomalías congénitas, y dentro de esas anomalías congénitas, digamos que las más comunes que han encontrado son todas las obstrucciones a nivel del tracto de salida gástrico, que pudiesen aumentar la presión intragástrica, y asimismo pues también corresponder a un factor de riesgo para la perforación intestinal. Y pues adicional a esto, la causa idiopática, que pudiese estar muy relacionada o muy de la mano con la causa espontánea. La idiopática, pues realmente como su nombre lo dice, no se establece una causa concreta de esa perforación gástrica, y la espontánea, digamos que dentro de los factores asociados, que ya los vamos a ver más adelante, no se encuentra ningún factor asociado a este paciente, y pues por lo tanto se considera que la causa de esa perforación puede ser causa espontánea. Dentro de los factores asociados, entonces encontramos factores prenatales y factores postnatales. Entonces, a nivel de los factores prenatales, muchos de los reportes de casos, que realmente son los que están más que todo descritos en la literatura, encuentran en algunos de estos anomalías anatómicas del estómago, y entre esos la ausencia congénita del músculo gástrico pudiese ser un factor importante para desarrollar la perforación gástrica en su etapa postnatal, pero algunos otros factores que pues digamos pueden estar relacionados con algunas otras enfermedades, como la ruptura prematura de membranas, la preeclampsia, el parto por cesárea, la diabetes gestacional, en algunos reportes lo asocian como factor prenatal para el desarrollo de esa perforación. Y a nivel postnatal, pues digamos que el pilar como tal, o lo que digamos realmente ha mostrado que marca diferencia, o que pudiese ser un factor muy notorio, sería la prematuridad en estos pacientes, asociado pues a anomalías congénitas también, la asfixia y todas esas maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas que puedan llegar a requerir estos recién nacidos en el momento pues temprano o en el momento de su nacimiento. Sumado pues a todos estos factores asociados, que realmente pues pueden estar asociados a cualquier otra patología, ¿sí? Es importante recordar que hay algunos factores anatómicos propios del recién nacido que pueden ser, digamos, de alguna u otra forma un factor de riesgo o un factor predisponente para hacer el aumento de la presión intragástrica y posteriormente la perforación. Entonces, dentro de esos encontramos que las paredes gástricas y sobre todo las capas musculares en el recién nacido son mucho más delgadas a nivel del cárdiax y a nivel del fundus. Entonces, todo eso va a favorecer la perforación gástrica, y sobre todo en estas dos estructuras o partes de la musculatura gástrica. Asociado a esto, pues obviamente la inmadurez, que independientemente que el recién nacido sea pretérmino o a término, sabemos que el recién nacido de por sí lleva una inmadurez y un mal control neurológico, que lo lleva pues a una falta de coordinación entre esa distensión gástrica y pues obviamente la liberación del contenido gástrico. Entonces todo esto lleva a que en algunos momentos se aumente esa presión intragástrica en ese recién nacido, y que obviamente un aumento exagerado o una mala coordinación de esa distensión gástrica puede llevar a ese recién nacido a la perforación gástrica. Otros factores serían los factores fisiológicos, y pues digamos de ahí recordar que la peristalsis de la cámara gástrica o de la pared gástrica en el recién nacido es anormal, y el vaciamiento va a estar un poco retrasado, el vaciamiento gástrico. Entonces esto lleva a que grandes ingestas de volúmenes de aire se puedan ocurrir durante la alimentación, y que en condiciones normales pues la motilidad gástrica o el vaciamiento podría ayudar a sacar un poco esos volúmenes grandes de aire y a mejorar esa distensión gástrica, pero pues obviamente la incoordinación y toda esa inmadurez neurológica del recién nacido pues lo llevan
a que esa distensión gástrica no sea tan fácil de manejar y termine aumentando la presión intragástrica. Es importante saber que esa motilidad gástrica normal en el recién nacido se consigue hasta el tercer mes de vida, entonces que independientemente que el recién nacido sea prematuro o no lo sea, pues va a tener estos cambios fisiológicos durante sus primeros 3 meses de vida. Y algunos otros factores adicionales y ya correspondientes al nacimiento es como todo ese trauma que puede sufrir esa musculatura gástrica secundario a todas esas maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas o vigorosas que puede llegar a necesitar un recién nacido en el momento en que haga una transición inadecuada a la vida extrauterina. Y de ahí, pues ligado al uso de ventilación mecánica o ventilación mecánica no invasiva, que pues parece estar asociada con un aumento del riesgo de perforación gástrica en estos recién nacidos. Otras causas adicionales, entonces encontramos las causas farmacológicas y es el uso de la indometacina, que en décadas pasadas pues era muy común utilizarla para el cierre del ductus arterioso, entonces muy probablemente de allí la mayor prevalencia de pronto de estas perforaciones gástricas en décadas pasadas y pues recientemente también el uso de corticoides como la dexametasona en algunos pacientes para lograr extubaciones prontas o en el tratamiento de la displasia broncopulmonar que pudiese ser también causa o se ha descrito en la literatura como otra de las causas de perforación gástrica. Importante recordar que casi el 20% de los pacientes que tienen una perforación gástrica pueden tener una anomalía a nivel del tracto gastrointestinal. Y dentro de esas anomalías, las más comunes van a ser las malrotaciones intestinales y el divertículo de Meckel. Entonces es importante tenerlo en cuenta a la hora de evaluar estos pacientes. Entonces, este estudio también es un estudio descriptivo que se publica en el año 2013 en Túnez y realmente lo que hacen también es una descripción de algunos pacientes que logran captar entre el año 1990 y el 2010. Y encontramos, digamos que algo muy relacionado a la literatura y describen 8 pacientes que fueron los que encontraron a diferentes edades gestacionales. Digamos que para este estudio la mayoría estaban cercanos al término. Adicional a eso, la gran mayoría también requirió la ventilación mecánica durante los primeros días de vida. En la gran mayoría se ubicó la lesión a nivel de la curvatura mayor, que fue lo que hablamos dentro de la introducción. Y como vemos en este estudio, la mayoría tuvo asociado una patología o una anomalía congénita. Realmente solamente 2 de 8 pacientes no tuvieron ninguna anomalía asociada y pues se diagnosticaron como perforación gástrica espontánea. Importante entonces saber que con el advenimiento de los últimos 20 años, las perforaciones gástricas han venido en disminución, pero ha venido en disminución también la etiología espontánea, ¿sí? Y que ya ha cogido un poco más de peso la asociación con otras anormalidades o con otras anomalías congénitas. Este es otro reporte de caso un poco más reciente del año 2019, donde es un reporte de caso de un recién nacido con perforación gástrica, en donde describen un recién nacido masculino, sano, con adecuados controles prenatales, quien nació por cesárea a las 38 semanas, con un líquido amniótico claro, con un Apgar adecuado, digamos que tendríamos en cuenta que ahí no tuvo ni asfixia ni requirió maniobras de reanimación inicial, con un inicio de la alimentación con lactancia materna y un meconio normal dentro de los 2 primeros días. Sin embargo, pues al segundo día empieza y debuta con episodios eméticos de contenido bilioso, se decide ingresar a la unidad y en la unidad se evidencia un paciente ictérico, hipoactivo, con una lesión purpúrica alrededor del ombligo, con un abdomen distendido, con ruidos intestinales hipoactivos y sin evidencia de masa palpable. Los signos vitales, a pesar de su mal estado general, estaban estables y en este reporte de caso se decide tomar 2 exámenes, uno la ecografía abdominal que evidencia una peritonitis con gran cantidad de ascitis y con detritus y neumoperitoneo, y se tomó pues la radiografía toracoabdominal AP y lateral que evidencia una gran cantidad de gas libre en la cavidad abdominal. Entonces, esta es la imagen que muestran en el artículo, en donde pues evidencia obviamente la gran cantidad de gas a nivel a nivel peritoneal o a nivel de la cavidad abdominal. Y en este paciente pues realmente se toman laboratorios pensando pues en las causas más comunes de compromiso del estado general como la sepsis. Sin embargo, pues evidencia que a nivel del hemograma presenta ligera leucopenia, presenta una hiponatremia moderada
y presenta acidosis metabólica, que es como lo que marca la diferencia, y ya la vamos a ver más adelante en esa parte pronóstica del paciente. Se le inició antibiótico empírico de amplio espectro, y finalmente pues fue llevado a cirugía más o menos unas 3 horas después de haber hecho el diagnóstico de un neumoperitoneo. Se le realiza una laparotomía de urgencia, se encuentra una perforación de 1 centímetro en la curvatura menor con un desgarro de la capa mucosa y muscular de 1,5 centímetros en la porción proximal y en las partes más distales del sitio de la perforación, y se evidencia también algún grado de hemorragia tisular. Entonces, importante, digamos, en este caso, es que este recién nacido, por sus características clínicas y por sus características al nacimiento de sus antecedentes, pues digamos que todo indicaba que fuese una perforación gástrica espontánea, porque no tenía ningún factor de riesgo asociado para pensar en que fuese por otra causa. Sin embargo, bueno, fue llevado rápidamente a cirugía, se diagnosticó de una manera rápida, y pues como vemos, digamos que algo no tan común en la literatura es que en este caso la perforación se encontró en la curvatura menor, y que adicional a una perforación se encontraron otros desgarros alrededor de la misma perforación, que también pues, requirieron reparación en su momento. Más o menos como a los 5 días después de la intervención quirúrgica, fue llevado a un tránsito intestinal, más que todo como para establecer la causa de esa perforación gástrica, y se encontró que había una ubicación anormal de la unión duodeno-yeyunal que pudiese corresponder a una malrotación intestinal. Entonces, en este caso, a pesar de que todas las causas apuntaban a una perforación espontánea, pues realmente se estableció que la malrotación intestinal fue la principal causa de esa perforación gástrica. Bueno, ¿y qué relación tiene en la parte de la etiología con el tipo de perforación? Entonces, este reporte de caso del Journal de Cirugía Pediátrica indica que nos puede dar de pronto algunos tips o algunas opciones de lo que encontremos a nivel de la exploración quirúrgica con respecto a la causa. Entonces, ellos indican perforaciones de origen congénito que sean por agenesia de la musculatura gástrica, podríamos encontrar lesiones más en forma de desgarro lineal, mientras que perforaciones que tengan origen isquémico, como la asfixia o secundaria a maniobras de reanimación, de origen mecánico, como el uso de ventilación mecánica invasiva o no invasiva, de origen farmacológico, como ya lo vimos, el uso de corticoides, o de origen funcional, como algunos factores fisiológicos pudiesen incrementar la presión intragástrica, podríamos encontrar más lesiones puntiformes. Dentro del diagnóstico, entonces, tenemos 2 pilares para el diagnóstico clínico y el diagnóstico paraclínico. Entonces, dentro del diagnóstico clínico es importante separar al paciente en una etapa inicial y en una etapa posterior. Entonces, en una etapa inicial, digamos que el paciente durante los primeros días, pues su alimentación va a estar totalmente normal y la emisión del meconio va a ser normal. Sin embargo, cuando se genera la perforación gástrica, digamos que el principal síntoma que vamos a encontrar en este paciente o signo es la distensión abdominal, ¿sí? Como lo vimos en los reportes de casos y como lo vamos a ver en algunos otros reportes de casos expresados en la literatura. Seguido, pues, de algunos episodios eméticos que no van a estar presentes en todos los pacientes, y en algunos pacientes pueden también ocurrir trastornos respiratorios, ¿sí? Digamos que lo patognomónico de estos pacientes es que estos síntomas o esos signos van a evolucionar en muy poco tiempo y de una manera muy aguda. Entonces, un paciente que puede empezar con distensión abdominal, esa distensión abdominal puede ir en aumento de una manera rápida, evolucionar en poco tiempo a una dificultad respiratoria severa que requiere una ventilación mecánica invasiva, la presencia de apneas y sobre todo, pues, el compromiso del estado general va a estar muy marcado en estos pacientes. En algunos pacientes donde veamos una marcada distensión abdominal secundario a un marcado o un extenso neumoperitoneo, podemos tener incluso signos de neumoescroto uni o bilateral. Y pues el diagnóstico radiológico, que realmente pues es el que nos ayuda a identificar la presencia del neumoperitoneo, que es el signo predominante a nivel de la evaluación radiológica de manera temprana en estos pacientes. Pues como lo podemos ver en las imágenes, pues dependiendo el compromiso, dependiendo la hora desde el inicio de los síntomas en que se toma la radiografía o los minutos o el tiempo, entonces muy probablemente nos puede llevar a cambiar un poco como el compromiso de neumoperitoneo de estos pacientes. Entonces, podemos encontrar pacientes que tienen bastante neumoperitoneo, pero pacientes que ya tienen neumoperitoneo extenso, incluso hasta ser visible el signo del neumoperitoneo, que es el signo de silla de montar.
A nivel de los paraclínicos, pues digamos que nosotros dentro de la unidad neonatal, al ser una patología que no es tan común, pues no es la primera etiología que pensamos si se presenta un homoperitoneo, ¿sí? Entonces, o un compromiso del estado general del paciente o un deterioro respiratorio de una manera aguda. Entonces, lo que sí nosotros primero deberíamos descartar es un proceso séptico y, como lo vamos a ver más adelante, algunos de los diagnósticos diferenciales que pueden llegar a ser más comunes que una perforación gástrica. Entonces, en estos pacientes se debe evaluar siempre con laboratorios para sospechar un cuadro séptico, pero es importante saber que muchos de estos pacientes pueden tener laboratorios que son normales, como lo vimos en los anteriores casos, en donde pues, solamente se evidencia algunos cambios a nivel del hemograma. Los gases venosos también son importantes, sobre todo porque en algunos casos nos pueden evidenciar la acidosis metabólica que aunque no esté presente en todos los pacientes, pues puede llegar a ser un factor pronóstico a corto o mediano plazo. Y en estos pacientes sí o sí, pues descartar siempre los trastornos hidroelectrolíticos que pueden ir muy de la mano porque obviamente se libera todo el contenido gástrico, entonces pacientes que pueden cursar con hiponatremias moderadas a severas, hipocalemias que pueden pues también empeorar los resultados en estos pacientes. Entonces traje este estudio, que es también un estudio descriptivo, que es una serie de casos y una revisión de la literatura que se publica más o menos en el año 2018. Lo traje porque de todos los reportes de casos que existen de perforación gástrica es el que tiene mayor muestra poblacional, 68 pacientes, pero pues esos 68 pacientes se recolectaron más o menos entre el año 1980 y el 2010. Entonces lo que hicieron fue hacer una caracterización demográfica de estos pacientes y dentro de eso se encontraron pues algo muy relacionado a lo que ya hemos hablado durante la charla y lo que se evidencia a nivel de la literatura, y es que en lo que ellos describieron encontraron que la mayor parte de estos pacientes eran masculinos, ¿sí? Que la mayor parte de estos pacientes eran a término, y evaluaron también otras variables como el modo si el parto fue por cesáreo, fue parto vaginal, el peso en el momento del nacimiento y la edad en días del momento del diagnóstico. Asimismo, pues encontraron dentro de toda la descripción clínica la distensión abdominal como el signo predominante en casi el 90% de los pacientes, y en la gran mayoría de estos tenían presente algún proceso respiratorio en el momento del nacimiento. Como vemos, los laboratorios, pues digamos que solamente evalúan los leucocitos y realmente no es una tendencia ni a la leucopenia ni a la leucocitosis en estos pacientes. Entonces, como les decía, los laboratorios pueden llegar a ser normal en la mayoría de los pacientes, pero lo que sí nos marca la diferencia es los hallazgos a nivel de la radiografía, y es que casi en el 90% de los pacientes se encontró el neumoperitoneo como el signo pues clásico en estos pacientes. Y a nivel de los hallazgos operatorios, entonces se encontró, como describe la literatura, el sitio de perforación más común, la curvatura mayor, y dentro de los hallazgos patológicos se encontró casi en el 78% de los pacientes la ausencia de musculatura como una de las causas, la ausencia de musculatura gástrica. Dentro del diagnóstico diferencial, entonces, como les decía inicialmente, es importante pensar primero en las causas más comunes de neumoperitoneo. Entonces, dentro de las causas más comunes de neumoperitoneo está la enterocolitis necrosante, que tiene un cuadro muy similar y pues digamos que se presenta con los mismos factores asociados a los pacientes con perforación gástrica. Entonces, es importante sí o sí, pues siempre hacer un diagnóstico diferencial de una enterocolitis necrosante. Adicional a eso, pues siempre sospechar en este paciente las causas más comunes, ¿sí? De compromiso del estado general, entre esos, pues una sepsis temprana, la presencia de obstrucción intestinal que lleve a este paciente a un proceso de perforación no gástrica intestinal, y de ahí, pues el neumoperitoneo, entonces otra causa de neumoperitoneo que no es perforación gástrica. Importante saber que hay algunos neumoperitoneos que pueden ser espontáneos y que no presentan perforación en todo el tracto gastrointestinal, entonces importante tenerlo presente también, y pues el neumoperitoneo de origen idiopático. Dentro del tratamiento, entonces, aunque existen una variedad de causas a nivel de la perforación gástrica, y como vimos, hay muchas teorías, hay muchos factores relacionados, ¿sí?
que son inherentes al paciente o que son inherentes a la patología, pues sí o sí siempre se recomienda la laparotomía quirúrgica inmediata. Digamos que es la técnica más aceptada y la técnica más común es hacer la laparotomía y posterior a eso hacer pues la gastrorrafia una vez se evidencia o se encuentra la perforación gástrica. En algunas ocasiones o en algunos artículos describen la gastrorrafia acompañada con o sin gastrostomía. Sí o sí es importante a la hora de hacer el tratamiento quirúrgico o la exploración quirúrgica en estos pacientes revisar la presencia de otras perforaciones y como lo vimos en el reporte del caso del recién nacido, donde había la malrotación intestinal, se encontraron otras lesiones, digamos, proximales y distales al sitio de la perforación. Entonces, sí o sí, siempre revisar todas las paredes gástricas para establecer que no haya otra perforación que requiera reparación. En cuanto a la realización de la gastrostomía, digamos que algunos artículos indican que algunos cirujanos, algunos profesionales pueden hacer la técnica de la laparotomía asociada a la gastrorrafia con la gastrostomía como un medio de protección para la rafia gástrica. Sin embargo, que no se aplica para todos los abordajes quirúrgicos y que en ocasiones la mayoría lo que hace es que en vez de colocar la gastrostomía, entonces sustituyen la gastrostomía por la colocación de la sonda orogástrica. Encontré también que en la literatura algunos autores recomiendan la punción para descomprimir el abdomen antes de la cirugía, pero que realmente pues tiene poca evidencia para la realización de esta. Realmente en algunas ocasiones se empeoran los resultados y si no se hace por un profesional entrenado, pues puede generar perforaciones adicionales o perforaciones intestinales también. Entonces traje estas imágenes de una corrección quirúrgica, una laparotomía exploratoria, a la que fue llevado este recién nacido a las 32 horas de vida por un neumoperitoneo secundario a una sospecha de una perforación gástrica. Entonces, inicialmente lo que se hace es una laparotomía, se explora la parte del abdomen y se trata de ubicar el sitio de la lesión. Entonces, en este caso, pues se ubicó en la curvatura mayor del estómago una perforación más o menos como de 2 a 3 centímetros. Entonces se procede a hacer la rafia de la perforación en 2 planos con una sutura absorbible. Y posterior a la terminación de la rafia, entonces se realiza la exploración de las demás paredes gástricas, como les digo, para poder estar seguros de que no existe una perforación adicional que de pronto, pues, digamos, se necesite corregirla en el mismo tiempo quirúrgico. Y pues en este caso, la técnica se utilizó junto con la gastrostomía, como les digo, es algo opcional, algunos profesionales lo hacen, otros no, para poder cuidar o observar o vigilar la rafia gástrica que se hace. Dentro del tratamiento, pues aparte de que la exploración o la laparotomía exploratoria inmediata es el tratamiento de elección, también es importante saber que el tratamiento debe ser multidisciplinario y entre esos, pues, en los casos en que veamos que haya mayor inestabilidad hemodinámica en estos pacientes, pues van a requerir medidas de soporte vasoactivo para poder mejorar un poco las variables a nivel hemodinámico. Asimismo, pues como vimos en los reportes de casos, la administración de antibióticos de amplio espectro para evitar complicaciones antes y después de la cirugía. Y en algunas ocasiones, algunos pacientes en donde hay mayor inestabilidad hemodinámica y en donde encontramos de pronto que hay una prematurez extrema, en donde por las condiciones del paciente no es fácil llevar a un tratamiento quirúrgico o una laparotomía exploratoria, se puede utilizar otra opción y es la colocación de un tren de Penrose en la cavidad abdominal para poder liberar un poco el neumoperitoneo y mejorar un poco la presión intraabdominal. En estos pacientes, pues la nutrición parenteral, ojalá iniciarla de una manera temprana en el posoperatorio puede mejorar los resultados y también ayuda a evitar el desplome nutricional. Bueno, entonces traje este artículo que realmente pues es un estudio descriptivo, ¿sí? Que se publicó en el año 2019 en una revista que se llama Pediatrics and Neonatology, y pues lo que hicieron fue describir algunos pacientes entre los años 2009 a 2017
pero lo que hicieron fue hacerle como un seguimiento a largo plazo a estos pacientes que habían tenido una perforación gástrica en su etapa neonatal, ¿sí? Dentro de este estudio, pues digamos que, y al igual que el estudio con mayor representación a nivel poblacional, la causa más común fue los defectos congénitos de la pared muscular gástrica. Sin embargo, me llamó la atención y lo traje a colación, más que todo porque es un estudio que aplica una escala de puntuación de enfermedad crítica que se llama PESIS. Entonces, esta escala lo que hace es evaluar la edad sumado a 10 variables fisiológicas como la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la tensión arterial, la presión parcial de oxígeno, el pH, el sodio, el potasio, la función renal, la hemoglobina y la escala de Glasgow. Entonces, la forma de interpretar esta escala es que si teníamos o si tenían un puntaje mayor a 70, indicaba una mayor severidad; si la puntuación estaba entre 70 o 90, indicaba una menor severidad; y si la puntuación estaba por encima de 90, pues el paciente realmente no tenía un riesgo ni a corto ni a mediano plazo. Dentro de esta revisión que ellos hicieron o esta descripción de estos pacientes, encontraron una mortalidad cercana al 30%, que es como lo reportado en la mayoría de la literatura, y la mortalidad pues se dio después de la cirugía, y el rango de tiempo para esa mortalidad fue más o menos 7 horas después de la cirugía a los 27 días después de la cirugía. Entonces, como vemos, de pronto esa mortalidad no tuvo que ver mucho en algunos pacientes con la condición clínica de la perforación, sino con de pronto algunas otras condiciones o algunas otras variables adicionales. Hicieron una comparación entre el grupo que sobrevivió junto con el grupo que fallecieron y encontraron que dentro de las variables a analizar, la escala, ¿sí?, junto con la isquemia de la pared gastrointestinal y junto con la necrosis transmural de la pared gástrica, fueron significativamente o tuvieron una significancia estadística como factor pronóstico para la supervivencia. Finalmente, lo que concluyeron es que esta escala pudiese con otras variables mostrar algún grado de significancia estadística en el grupo de supervivencia y que de pronto pudiese ser de gran utilidad como factor predictor de pronóstico. Sin embargo, pues es importante saber que como es el único estudio que la ha aplicado y realmente es un seguimiento a largo plazo en estos pacientes, eh, hasta la etapa pediátrica, entonces pues se necesitan más estudios que evalúen esta escala, que la apliquen para poder establecer si dentro de esta escala clínica podemos establecerla como un factor pronóstico a largo plazo. Dentro de las complicaciones del tratamiento quirúrgico, entonces encontramos que la peritonitis pues, constituye una de las complicaciones más frecuentes y más graves en estos pacientes. Y de ahí que esta revisión de la Revista Cubana de Pediatría del 2011 también hace una descripción de, de 8 recién nacidos con perforación gástrica entre el año 1990 y 2010. Entonces, digamos que lo que describen en los recién nacidos es muy similar a lo que hemos hablado durante toda la charla. En este caso, pues la mayoría también cercanos al término, la mayoría sin requerimiento de maniobras de reanimación avanzada durante las primeras horas de nacimiento, y dentro de esos aspectos radiológicos y quirúrgicos encontraron que la mayoría tenía anomalías congénitas o enfermedades asociadas, que en la mayoría se localizó la perforación a nivel del fundus y que en todos se encontró dentro de los hallazgos radiológicos la presencia de neumoperitoneo. Finalmente, evaluó las complicaciones y la mortalidad y encontró que aunque las complicaciones han sido variadas, ¿sí?, digamos que tienen una variabilidad, digamos, alta, pues la peritonitis se presentó en 2 pacientes y pues en este caso pues fue la complicación más frecuente en estos pacientes. El pronóstico de estos pacientes va a depender, 1, de hacer un diagnóstico temprano; 2, de hacer un tratamiento temprano, pero también tenemos que tener en cuenta que hay algunos factores inherentes al recién nacido que de pronto pueden empeorar los resultados o dar un mal pronóstico. Y entre esos son factores que no son modificables, como la prematuridad severa, en el caso en que no se pueda generar un parto más cercano al término, la presencia de sepsis o de complicaciones, el que sea de sexo masculino, la presencia de acidosis metabólica y el bajo peso al nacer. Y finalmente, pues este estudio que se publica en el 2014 en una revista de cirugía gastrointestinal, que también es un estudio descriptivo, donde también hacen una descripción entre 1980 y el 2010 para finalmente publicar el estudio en el 2014, encontraron
9 pacientes, 9 recién nacidos con perforación gástrica. Dentro de esos la mayoría eran a término. Y para destacar de pronto dentro de las características de estos pacientes es que la mayoría fue llevado dentro de las primeras horas al primer día al tratamiento quirúrgico, pero 2 de ellos fueron llevados hasta el segundo día de tratamiento, ¿sí? Dentro de las condiciones preoperatorias, entonces encontramos que los síntomas, en la mayoría, el síntoma inicial fue la distensión abdominal, como lo vimos dentro de lo reportado en la literatura y dentro también de todos los otros reportes de casos, pero 5 de los 9 pacientes tenían presencia de una anormalidad congénita asociada. Entonces, por eso les digo que en la última década, la asociación de alguna anomalía congénita podría ser la causa de esa perforación o que se presente mayormente esa perforación en este tipo de pacientes. Sin embargo, bueno, importante es que, bueno, la mayoría, la ubicación del sitio de la perforación fue la curvatura mayor, pero la supervivencia en estos pacientes, digamos que en este grupo de pacientes fue mayor que la reportada en los otros grupos de pacientes. Solamente 2 pacientes murieron y si ustedes ven, fueron los 2 que fueron llevados más tardíamente a procedimiento quirúrgico. Entonces ellos identificaron esta variable y lo que hicieron fue analizar esos factores pronósticos de estos pacientes y encontraron que dentro de todas las variables de pronóstico que se han reportado en la literatura, la única para este estudio que realmente tuvo validez fue el tiempo entre el inicio de los síntomas y la realización del procedimiento quirúrgico. Entonces es una variable que ellos invitan a que se empiece a tomar en cuenta, porque como lo vimos en los otros reportes de casos, no lo tomaron en cuenta, y que de pronto puede ser un factor predictor para pronóstico en estos pacientes. Finalmente, entonces, a manera de conclusión, decimos que la perforación gástrica neonatal pues, es una entidad que es poco común y que su incidencia ha disminuido con el paso del tiempo, que su etiología es variable y dentro de las cuales es importante reconocer siempre las causas iatrogénicas y las causas espontáneas, porque aunque ya sean menos comunes, pues digamos que en ocasiones es lo único que se relaciona con la aparición de la perforación y que hay algunos factores asociados que pueden ser inherentes al paciente, que no son modificables y que pueden empeorar el pronóstico de estos pacientes. Finalmente, pues para nosotros como neonatólogos y los cirujanos pediatras, pues es importante reconocer que es una urgencia quirúrgica y que el tiempo entre el inicio de los síntomas y la intervención quirúrgica, pues puede cambiar los resultados a corto y a largo plazo. Listo, eso es lo que tenía para contarles el día de hoy. Muchas gracias. Xiomara, muchas gracias. Bueno, ¿Me están escuchando? Perdón. Sí, señor. Xiomara, muchas gracias por la revisión, muy buena revisión. Creo que sí, la perforación gástrica es una entidad bastante rara en neonatos. Y tampoco hay una causa clara acerca de su etiología. Lo importante es identificarla para poderla corregir y generalmente estos pacientes pues tienen un muy buen pronóstico con la corrección a tiempo. El cuadro clínico es un cuadro clínico de un neumoperitoneo súbito y muy grande que se ven en las radiografías como las que Xiomara mostró, y un paciente pues no previamente sano pero previamente bien. No es como los neumoperitoneos de las enterocolitis, que son niños que sospechan las enterocolitis y ya después pues hay un neumoperitoneo. Estos niños debutan de una vez con neumoperitoneo, y es cuando uno tiene que sospechar la perforación gástrica. Muchas gracias, Xiomara. No sé si alguien más tenga algún comentario o algún aporte. Doctor, tendría pues como una pregunta que no sé, pues digamos no encontré como estudios en Colombia acerca de la perforación. No sé qué tan común ustedes vean la perforación gástrica en la población colombiana. Pues yo te podría hablar del Hospital de San José Centro, y creo que en el último año hemos tenido máximo 2 perforaciones. No sé si no me equivoco, si Vladimir de pronto que está por ahí tiene algún otro dato, pero creo que pues han sido 2 perforaciones.
y los años anteriores habrá sido una, tal vez, pero pues como no es una incidencia tan alta, pues no creo que dé para hacer un estudio. Se podría hacer un estudio retrospectivo de muchos años recogiendo por ahí 10 o 15 pacientes, pero lo que yo recuerdo en los últimos 2 o 3 años, máximo 3 o 4 pacientes hemos tenido en el hospital. Ok, sí. Bueno, buenas noches para todos. Y ante el comentario, primero pues felicitaciones a Xiomara, creo que hiciste muy buena exposición y pues no tengo mayores cosas para aportar. Tal vez de pronto al comentario que hacía el doctor Tinoco en relación a los casos que hemos tenido, digamos que en los últimos 6 años yo tengo como estadística 5. Ahora en el último año sí tuvimos 2. Y no sé, Tinoco, si recuerdas que cuando tuvimos los 2 y tuvimos esas últimas 2, empezamos a revisar, se puso como de moda la perforación gástrica y tú me contaste que en otros sitios donde trabajabas, pues, a pesar de que no es algo frecuente, pero tampoco era lo más raro, y habías visto, sabes que habíamos tenido como 2 en el último año, habías visto otros episodios, otros casos por la misma época. Y pues esto da para pie para pensar de que si ustedes ven, pues gran parte de los estudios son reportes de casos o series de casos, ¿sí? Tal vez de pronto a veces nosotros nos limitamos y no aprovechamos los pacientes para publicar lo que tenemos el día a día, y esto es un motivo para decir, venga, si puede ser un reporte de casos, puede ser una serie de casos, pero a veces dejamos de publicar y encontrar cosas que son interesantes y que de pronto pueden aportar más adelante para tal vez pues un estudio descriptivo, mucho menos un reporte de casos, una serie de casos, puede dar unas recomendaciones, pero esas experiencias pueden ser de utilidad, sobre todo en patologías que son, como tú lo mencionabas, tal vez raras, no tan frecuentes, y que mucha gente de pronto puede utilizar para hacer un abordaje o tener en cuenta factores de riesgo o posibles etiologías que, como tú lo decías, tal vez pensar que una de las principales causas es la debilidad, ¿sí?, en la continuidad de la pared gástrica, y pensar de que habitualmente es en la curvatura mayor. Uno diría tal vez por la disposición anatómica a la cual tiene, pues la disposición que tiene anatómica la cámara gástrica, donde pues si avanzamos una sonda, pues lo que más se va a encontrar directamente es inicialmente la curvatura mayor, el fundus, la curvatura mayor. Entonces pensaría uno, y ahí entonces uno entraría a pensar en muchas otras cosas y estudiar otro tipo de detalles que serían interesantes. Pero sí, realmente, aunque no es frecuente, hemos tenido unos cuantos casos que han sido interesantes para nosotros y que nos han enseñado mucho con el paso del tiempo. Así que pues felicitaciones de nuevo a Xiomara. Y pues no sé, el profe Romero creo que estaba por ahí, no sé si él quiera, detrás de su experiencia y su gran conocimiento, de pronto aportarnos algo adicional. No, muy bien. Buenas noches a todos. Xiomi, felicitaciones, excelente. Muy buena revisión. Solamente son revisiones de casos. Yo me puse a mirar y son 168 casos reportados en la literatura. Ahí están los que tú reportaste de acuerdo a la serie de casos. Que me di cuenta, por ejemplo, que en los últimos años, dentro de las que llaman espontáneas idiopáticas, el 50% en los estudios de inmunohistoquímica encontraban deficiencia de las células de Ramón y Cajal en la pared abdominal. Pero eso fue en los últimos años en los cuales hay estudios inmunohistoquímicos. Anteriormente no se hacían, o para adicionarlo. Pero la revisión es espectacular. Me llama la atención que nosotros tenemos un caso por año, si se dan cuenta. Hacemos una revisión, tendríamos un caso por año. Eso daría una casuística de 1 en 5.000 nacidos vivos. Sigue siendo muy baja para la casuística internacional, que es 1 en 1.480. Seguimos estando por debajo de la casuística internacional. Muchas gracias, doctor Romero, y muchas gracias, Vladimir. ¿Alguna algún otro aporte, alguna otra pregunta?
Bueno, muchísimas gracias a todos. Xiomara, muchas gracias. Bueno, gracias. Y los esperamos en la próxima cátedra. Muy amables. Gracias, Xiomara. Hasta luego. Gracias. Feliz noche a todos y muchas gracias por la invitación. Feliz noche.